Buenas tardes chicos, bienvenidos al canal de Canary Juegos en la sección del cuarto universo. Y hoy vamos a hablar a tratar un hecho que va a ser para toda la historia mundial y que destrozó a muchísimas familias, sobre todo pues en los años de 1934 hasta 1945. ¿Y qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar del holocausto o Shoah, que en hebreo significa, traducido al hebreo significa catástrofe. Y el holocausto fue el asesinato masivo de millones de personas a manos del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló entre 1939 y 1945. La población judía fue el principal objetivo de los nazis y se estima que 2 de cada 3 judíos europeos murieron durante esta campaña de exterminio. ¿Qué fue el holocausto y cómo sucedió? Si lo quieren averiguar, quédense aquí, cojan palomitas, pónganse cómodos, que empezamos en esta sesión del cuarto universo con esta parte de la historia que creo que nunca va a ser olvidada. Así que les dejo en un ratito y comenzamos. Bueno, pues como ya les dije, vamos a tratar el holocausto como uno de los genocidios más terribles e importantes del siglo XX, así como las consecuencias que hubieron. Primero de todo, vamos a darle una definición más clara para poder entenderlo mejor. Y la más acertada que podemos decir es la destrucción de 5 millones de judíos europeos llevada a cabo por el Estado Nacional Socialista Alemán o cualquier Estado de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, su contexto está clarísimo durante la Segunda Guerra Mundial, pero hay que tener en cuenta la política radical nazi. Esta política que aparece de una forma más pronunciada tras la llegada de estos al poder y sobre todo con un personaje que es clave en esta tragedia, que es Adolf Hitler. ¿Que quién era? Pues era un antisemita radical y en su obra El Mein Kampf, que lo hizo cuando estaba preso, ya escribe y narra que la raza judía debía ser exterminada. Y según él, la raza judía era la culpable de todos los males de Alemania. Hay que tener claro que no es una acción bélica el holocausto, sino que es una acción mortífera de un Estado, que en este caso alemán, hacia una población civil, ya sea la propia Alemania o en otro cualquier país, ya que no solo se produjo en Alemania, sino otro país como puede ser Polonia, que estuvo bajo su ocupación, u otros países colaboradores de Hitler. Pero cuando estamos hablando de la Shoah o del holocausto, estamos hablando únicamente de la aniquilación o las medidas exclusivistas de los judíos en Alemania, porque el Estado alemán durante ese contexto tuvo más políticas hacia otro tipo de población, ya sean enfermos mentales, propios alemanes austriacos, polacos, los gitanos también sufrieron las políticas agresivas del nazi, serbios con el simple hecho de ser eslavos, y también hay que tener en cuenta los prisioneros de guerra soviéticos, a los 5 millones de judíos, es decir, las políticas agresivas alemanas eran demasiado extremistas y no solo se agrupaban y se usaban hacia los judíos, aunque hay que tener en cuenta también que los judíos fueron los que más sufrieron. Estas medidas exclusivistas fueron también con los gays, los gitanos, los que estaban totalmente en contra del régimen, chicos. Ahora vamos a dividir este tema en 3 partes, ¿vale? La exclusión, la reclusión en guetos y el exterminio. En principio vamos a hablar de la exclusión y surge a raíz de la llegada de los nazis al poder en 1933 y la división impuesta por el gobierno de la población en 2 categorías, los arios y los no arios. ¿Los arios quiénes eran? Pues eran todos aquellos que no tenían ningún tipo de antepasado judío demostrable, y los no arios, que eran cualquier persona que tuviera al menos un progenitor o un abuelo judíos hasta la 5ª generación. A ver, es decir, si tu bisabuelo tenía origen judío, tu categoría era no ario.
y por lo tanto no conseguirían los beneficios de ser ario en Alemania. La llegada de 1935 ponen las leyes de Nuremberg que se prohíben los casamientos entre judíos y alemanes de sangre. También se prohíben las relaciones extramatrimoniales entre estos dos grupos y la utilización por los judíos de emblemas distintivos en ropas y tiendas. Es muy significativo, que seguro han visto muchas veces por ahí en fotos sobre este tema, la utilización de la estrella de David en los comercios o en las chaquetas de la gente judía, claro, para distinguirlos de las personas arias y así tenerlos más controlados de los que podían hacer en un sistema normal, un sistema democrático sin ser un totalitarismo, perdón. Entonces, el 9 o 10 de noviembre de 1938, se produce lo que fue un culmen, un punto de inflexión, que fue la noche de los cristales rotos. En esta noche se dice que fue creación, una acción espontánea por el pueblo alemán a raíz del asesinato de un secretario de la embajada alemana en París por un joven judío polaco de origen alemán. Esto lo que hace es que sirve como pretexto para lanzar una revuelta contra todo el judío que existe en Alemania y Austria. Pero en realidad fue un acto del Partido Nacionalista Obrero Alemán, el partido nazi, que estaba de acuerdo en ir definitivamente a por los judíos y atacarles. Atacar todo signo de judío, atacar comercios, quemar sinagogas y hacer el mayor daño posible. Entonces, muchos cementerios judíos fueron saqueados, destruidos, y más de 7.000 tiendas fueron saboteadas, destruidas. Más de 30.000 judíos fueron detenidos e internados en campos de concentración. Pues entremos en el tema de los campos de concentración, que como concepto de campo de concentración se puede decir vulgarmente hablando que es un espacio de tierra como si fuera una cárcel alejada de toda población viviente y recluido pues ahí sin poder salir y con medidas muy muy extremas. Además fueron asesinados un gran número de judíos, en lo que se iniciaba ya el perseguimiento de todo signo judío en cualquier territorio de la Alemania nazi. Y con la aparición de los primeros campos de concentración entramos ya en la segunda parte del tema, que sería la reclusión en guetos. Pues, ¿qué es un gueto? Es un sector de una ciudad en el que solo viven judíos. Ya con la Segunda Guerra Mundial empezada, los judíos fueron confinados en guetos y segregados así de la población judía. Es decir, nosotros apartamos a la población judía a un espacio de ciudad y que se queden allí y no tenemos ningún contacto con ellos. Uno de los más famosos fue el gueto de Varsovia, el cual ha llegado incluso al cine, que llegó a tener hasta 450.000 personas, una cifra de gente bastante elevada. Otros guetos famosos fueron el de Cracovia o el de Lost. La creación de guetos se lleva a cabo por algo. ¿Y por qué? A ver, significa ruptura entre vínculos de judíos y no judíos, con la posterior restricción en un sector en sus viviendas. Y también teníamos un control, estaban totalmente vigilados y así facilitaba la identificación. Las condiciones de los guetos eran muy extremas. Estaban encerrados al exterior, pero los alimentos solo llegaban mediante el mercado negro y a través de autoridades alemanas, que se saltaban las reglas del régimen y proporcionaban alimentos, pero lo más mínimo posible, por lo que las muertes por hambre superó cifras que estando en el siglo XX no se podían permitir, no se podían entender con la situación de la sociedad de ese momento. Con el desarrollo de la guerra, que los alemanes estaban perdiendo terreno, surge esta tercera parte que es determinante para entender las barbaries del Holocausto, que es el exterminio. Con la ocupación de la URSS de los alemanes, Hitler se encuentra con un número cada vez mayor de judíos. Había una infinidad de población judía en la cual Hitler y sus aliados no sabían qué hacer con ellos, porque habían tantos que no sabían. No podían crear tantos campos de concentración para confinarlos y que se murieran de hambre. Entonces los nazis hacen una conferencia el 20 de enero de 1942 que se llama Witness y se creó la solución final. Es una medida extravagante, fuera de lugar y por no decir locura total de los nazis,
Es una decisión que provoca el exterminio de aproximadamente casi 6 millones de judíos en campos de concentración, repartidos sobre todo por Polonia y Checoslovaquia. Los más importantes de estos campos fueron Auschwitz, Sobibor, Treblinka y Lublin. Primero el exterminio se hacía mediante fusilamiento, pero los nazis iban perdiendo la guerra y no podían desperdiciar balas tontamente. Era un desperdicio del uso de munición que tenían que usarla en el frente les hacía falta. Entonces se hizo un plan, una manera de no usar munición y exterminar la población judía, por lo que se hicieron cámaras de gas. Unas cámaras de gas, como si fueran una ducha, metían a los judíos dentro y con un gas letal llamado Ciclón B, que lo tienen ahí, que eran como unas piedrecitas que en los huecos arriba del techo, donde parecían que habían duchas, era un huequito donde iba el Ciclón B. Esas piedras las echaban por ahí y al ver tanta gente junta, que había millones de personas ahí, pues el calor les hacía explotar, se explotaba y se quemaba todo el mundo. Y ellos no se enteraban de nada, no se daban cuenta. Luego después, con altos hornos o crematorios, los incineraban, por lo que no quedaban rastros de lo que estaban haciendo con la población judía, porque si los quemaban no sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Los nazis se vuelven tan locos que incluso, esto es un detalle, ¿vale? Se usaban las cenizas de los propios cadáveres de los judíos para abonar las huertas de los propios campos de concentración. O sea, los campos, hay diferencia entre los campos de concentración o de los exterminios, y es que un campo de concentración eran los que hacían trabajos forzados, como coger bloques, hacer algunas construcciones, hacer huertas para plantar, que encima donde plantaban comían los nazis, no comían los propios judíos, sino eran solo para los nazis. Entonces el abono que hacían para las huertas eran cenizas de los muertos que habían quemado, ¿eh? Y como nadie de dentro sabía lo que estaban haciendo con la gente, pues ellos echaban el abono y eran cenizas de los propios compañeros que habían matado. Es muy fuerte lo de los nazis. Fue tanta la locura de estos nazis que hicieron también terribles experimentos genéticos solo para saber que los judíos eran otro tipo de seres que habitaban en la tierra totalmente distintos de la raza aria. Era muy fuerte. O sea, ahora también les voy a decir que había un doctor que se hizo famoso, que era el doctor Mengele, que era la de los gemelos, porque cogían a todos los niños gemelos y les hacían experimentos para saber por qué tenían unos ojos claros o por cómo pueden hacer una mezcla para tener, porque querían hacer un hombre perfecto, un alemán perfecto. Entonces los experimentaban, hacían experimentos en los ojos y en el pelo y en muchísimas cosas para tener un personaje perfecto. La locura no tenía fin en los nazis y esto los aliados no lo sabían. A ver, sabían que habían campos de concentración, pero no sabían las barbaridades que estaban haciendo del interior de los campos de exterminio. Claro, ellos sabían que había propaganda de que hacían trabajos forzados, que, que hacían caminatas, pero no sabían que los quemaban. O sea, lo de los crematorios, los que los fusilaban y todo esto no se sabía. Los aliados no lo sabían. Que es un poco raro, sí, pero no lo supieron hasta el final. La mayoría no lo supieron hasta el final. ¿Cómo fue la liberación de los campos nazis? ¿Cómo fue la liberación de esa gente que la habían hecho pasar hambre, que los estaban haciendo con infecciones dentro de los campos? Pues se los voy a comentar. Mientras las tropas aliadas avanzaban a través de Europa, en una serie de ofensivas contra Alemania, empezaron a encontrar prisioneros de los campos de concentración. Muchos de estos prisioneros habían sobrevivido en las marchas de la muerte al interior de Alemania. Las fuerzas soviéticas en julio de 1944 fueron las primeras en encontrar un campo nazi importante, el de Balnarek, cerca de Lublin, Polonia. Sorprendidos por el rápido adelanto de los soviéticos, los alemanes intentaron esconder la evidencia del exterminio, pues destruyendo el campo. Intentaron destruir las cámaras de gas, los crematorios. El personal de campo incendió el crematorio grande, pero en la apurada evacuación quedaron intactas la cámara de gas. En el verano de 1944, los soviéticos también llegaron a los campos de exterminio de Belzec, Sobibor y Treblinka
Y los alemanes habían desmontado estos campos de 1943 después que la mayoría de los judíos polacos habían sido, pues, exterminados, ¿no? O matados. En enero de 1945, los soviéticos liberaron Auschwitz, el campo de exterminio de concentración más grande, porque ese Auschwitz-Birkenau fueron los campos primero de concentración, y como vieron que habían tanta gente, tuvieron que hacer un campo más, que era el Birkenau, que era el de exterminio total. Los nazis habían forzado a la mayoría de los prisioneros de Auschwitz en las marchas de la muerte, que son las marchas que tenían que ir todos los prisioneros que quedaban, los últimos prisioneros que quedaban, tuvieron que ir caminando por los montes, por fuera de los campos de concentración hasta morir, hasta que no le quedaban más fuerzas, porque sabían los nazis que yéndolos a caminar se iban a morir. Ellos pensaban que caminando, caminando morirían. Los nazis habían forzado a la mayoría de los prisioneros, como ya digo, las marchas de la muerte. Los soldados soviéticos entraron al campo y encontraron vivos a solamente algunos miles de prisioneros hambrientos. Ahí es cuando se dieron cuenta de que lo que estaba pasando dentro, que los nazis habían pasado de la raya. Había abundante evidencia de exterminio masivo en Auschwitz y los alemanes habían destrozado la mayoría de los depósitos en el campo, pero en los que quedaban los soviéticos encontraron las pertenencias de las víctimas. Descubrieron, por ejemplo, cientos de miles de trajes de hombre, más de 800.000 vestidos de mujeres y más de 14.000 libras de cabello humano. Que eso es muy fuerte, porque les cortaban el pelo y con esos cortes de pelo que le hacían a todo el mundo, que los rapaban, con ese pelo lo que hacían eran ropas. Las propias ropas que se utilizaban los mismos prisioneros eran hechas por cabellos de gente que había muerto y ellos no lo sabían. Los que iban llegando se iban poniendo ropa que eran hechas de pelo humano de que habían fallecido. En los meses siguientes, los soviéticos liberaron otros campos en los países bálticos y en Polonia, y poco después de la rendición de Alemania, las fuerzas soviéticas liberaron los campos principales de Stutthof, Sachsenhausen y Ravensbrück. Poco después de que los nazis empezaran a evacuar el campo, las fuerzas americanas liberaron el 11 de abril de 1945 el campo de concentración de Buchenwald, cerca de Weimar, Alemania. El día de la liberación, una organización de resistencia de prisioneros tomó control de Buchenwald para prevenir atrocidades por los guardias en retirada. Las fuerzas americanas liberaron más de 20.000 prisioneros de Buchenwald y también liberaron los campos principales de Doramilbau, Bosenburg, Dachau y Mauthausen. Las fuerzas británicas liberaron campos en Alemania del Norte, incluyendo Beckenheim y Bergen y Belsen. A mediados de abril de 1945 entraron al campo de concentración de Bergen-Belsen, cerca de Celle, y encontraron vivos alrededor de 60.000 prisioneros y la mayoría en condición crítica por una epidemia de tifus. Caí en la que se encontraron ahí que había muerto de tifus. Fue la chica que escribió el libro La puerta de atrás, que fue la señorita Ana Frank. No sé si recordamos a Ana Frank, fue la que encontraron que ella y la hermana habían muerto por tifus, ¿no? Y fue en este campo de exterminio o concentración. Más de 10.000 murieron de malnutrición o enfermedades en las pocas semanas de la liberación, igual que a Ana Frank. Le faltaba, creo que era una semana, la semana antes había muerto y la semana después ya habían liberado el campo. Los liberadores se enfrentaron a condiciones inexpresables en los campos, donde pilas de cadáveres estaban sin enterrar, se encontraban miles de cuerpos, ¿no? Solamente con la liberación de los campos fue posible exponer al mundo las atrocidades de los nazis. Si no hubiera hecho la liberación de esta gente, no se hubiera sabido nunca lo que estaban haciendo los alemanes, nunca, porque la habían hecho tan bien, habían sido tan listos, que es que hubieran matado muchísimos más. Los prisioneros que estuvieron parecían esqueletos a causa de las demandas de los trabajos forzados y la falta de nutrición adecuada. Muchos estaban tan débiles que no podían moverse y la enfermedad era un peligro constante. Muchos de los campos tuvieron que ser quemados para prevenir la difusión de epidemias y los sobrevivientes de los campos enfrentaban un largo y difícil camino a la recuperación. Pues hemos llegado al final de todo este recorrido del Holocausto, que ha sido terrible, ha sido descomunal todo lo que hizo Hitler en su momento. Espero que les haya gustado, espero que hayan comido palomitas mientras veían el vídeo. Y nada, si les ha gustado, cualquier comentario siempre bienvenido.
dejar like, suscribiros, compartir el vídeo y nos vemos en el próximo capítulo del Cuarto Universo. Les dejo con la salida de siempre de nuestra sección y espero que la disfruten. Hasta luego, chao.